La fiesta en el jardín de la mansión de Felipe era la definición de la perfección plástica. El césped, de un verde imposiblemente vibrante, descendía suavemente hasta una piscina infinita que parecía fundirse con el cielo azul. Camareros de uniforme blanco se deslizaban entre los invitados, sirviendo copas de champán que burbujeaban bajo el sol de la tarde. Mujeres con vestidos de diseñador y hombres con trajes de lino reían de chistes sin gracia, sus voces compitiendo con la música lounge que flotaba en el aire. Era un espectáculo de riqueza y ocio, una burbuja de privilegio cuidadosamente curada. En el centro de todo estaba Adriana, la joven y bella esposa de Felipe, la anfitriona perfecta, moviéndose con la gracia de una reina en su dominio. Ella era el sol en torno al cual todos los demás planetas de la alta sociedad parecían orbitar, brillando con una luz fría y autosatisfecha. En un rincón sombreado de la terraza, un poco apartado del bullicio, estaba Lucas, el hijo de 10 años de Felipe. Observaba la fiesta desde su silla de ruedas con un pequeño barco de juguete de madera en su regazo. Desde el accidente que se llevó a su madre y lo dejó paralizado de cintura para abajo, Lucas se había convertido en un espectador de su propia vida. Las fiestas de su padre, llenas de adultos que lo miraban con una mezcla de lástima e incomodidad, eran particularmente solitarias. Se sentía como un jarrón roto que todos tenían miedo de tocar. Su madrastra, Adriana, lo trataba con una amabilidad pública y superficial, pero sus ojos nunca lo veían realmente. Él era solo un accesorio más en su casa perfecta. Lucas miró la piscina, el agua centelleando, y sintió una punzada de nostalgia. Recordaba cuánto amaba nadar. De repente, una ráfaga de viento más fuerte sopló por el jardín, arrancando el pequeño barco de juguete de su regazo. Voló por el aire y aterrizó en el agua, flotando a pocos centímetros del borde de la piscina. El corazón de Lucas dio un vuelco. Aquel barco era lo último que su madre le había dado. Instintivamente, maniobró su silla de ruedas por el suelo liso de la terraza hacia el borde de la piscina. Estiró el brazo todo lo que pudo, los dedos extendiéndose, intentando alcanzar el juguete que flotaba tentadoramente cerca, pero siempre fuera de su alcance. Se inclinó un poco más, la rueda delantera de su silla peligrosamente cerca del borde mojado. No se percató del peligro. Solo veía el pequeño trozo de madera, el último vínculo tangible con el amor de su madre. El desastre ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. La rueda de la silla de ruedas sobre el suelo resbaladizo se deslizó. La silla se volcó hacia adelante con una velocidad aterradora, eyectando a Lucas de su asiento. Cayó al agua con un golpe sordo que fue casi inaudible en medio de la música y las conversaciones. Por un momento, nadie se dio cuenta. Entonces, alguien gritó. La música se detuvo abruptamente. Decenas de cabezas se giraron. La escena era horrible. Una silla de 1960, ruedas volcada al borde de la piscina y el pequeño cuerpo de un niño hundiéndose silenciosamente en el agua azul y cristalina. Cundió el pánico, pero era un pánico paralizante. Gritos agudos cortaron el aire. Adriana, la madrastra, se congeló, con la mano en la boca, los ojos desorbitados de terror. Los invitados, en lugar de ayudar, sacaron sus móviles, sus instintos de espectadores, superando cualquier impulso de acción. Al otro lado del jardín, cerca de las grandes puertas de cristal del Eborche, Rosa estaba trabajando. Limpiaba las marcas de dedos de los paneles de cristal, una tarea interminable en días de fiesta. Oyó el grito, vio la conmoción, y su mirada fue inmediatamente atraída hacia la piscina. No vio el lujo ni el pánico. Vio una silla de ruedas vacía y a un niño ahogándose. Y algo dentro de ella, un instinto antiguo y dormido, despertó. Sin un segundo de vacilación,
Soltó el paño de limpieza. No gritó, no pensó, solo actuó, corrió, sus deslizándose sobre el césped, rodeando a los invitados paralizados como si fueran estatuas. Era una fuerza de la naturaleza, una explosión de propósito en un mar de inercia. Sus años de adolescencia como socorrista comunitaria en una piscina pública de su barrio pobre volvieron a ella en un instante. El entrenamiento, la memoria muscular, la calma bajo presión. No vio al millonario, a la socialité, a los invitados. Vio a una víctima. Llegó al borde de la piscina y sin quitarse el uniforme ni se zambulló. El choque del agua fría fue un bautismo, lavando de ella el papel de limpiadora invisible y revelando a la heroína que llevaba dentro. La multitud en el borde de la piscina jadeó colectivamente al ver a la empleada, la figura que habían ignorado todo el día, sumergirse en el agua para hacer lo que ninguno de ellos tuvo el coraje de hacer. La realidad había invadido brutalmente la fantasía de la fiesta. El rescate fue rápido y eficiente. Rosa nadó con fuertes brazadas hasta el fondo de la piscina, donde el cuerpo de Lucas se estaba hundiendo. Lo agarró, el cuerpo pequeño e inerte, y lo impulsó hacia la superficie. Con una fuerza que nadie imaginaría que poseía, lo arrastró hasta el borde. Algunos de los empleados de la casa, saliendo finalmente de su propio shock, corrieron para ayudarla a sacarlo del agua. Estaba pálido, con los labios azules, inconsciente. La multitud solo observaba, muchos todavía filmando, la tragedia desarrollándose como una película ante sus ojos. Eran espectadores, incapaces de participar, separados de la vida real por una pantalla de privilegio y miedo. Rosa acostó a Lucas en el suelo e inmediatamente comenzó los procedimientos de reanimación. «¡Que alguien llame a una ambulancia!», gritó la primera orden que daba en esa casa, la voz clara y llena de una autoridad que nadie se atrevió a desafiar. Inclinó la cabeza de él, comprobó sus vías respiratorias y comenzó las compresiones torácicas. 1, 2, 3, 4. Su mente estaba enfocada, su cuerpo moviéndose con una precisión entrenada. Ya no estaba pensando, estaba haciendo. Estaba luchando contra la muerte. Allí mismo, en el suelo mojado de una terraza lujosa, rodeada de docenas de personas que no hicieron nada. El único sonido ahora era el conteo rítmico de sus compresiones y los sollozos aterrorizados de algunos invitados. En medio del caos controlado, creado por Rosa, Adriana finalmente salió de su parálisis. Pero su primera acción no fue ayudar. Gestionar la crisis de imagen. Corrió al lado de Lucas, no para consolarlo, sino para ser vista allí. Cuando llegó la ambulancia, fue ella quien habló con los paramédicos, asumiendo el papel de la madre preocupada y en control. Vio a Rosa empapada y temblando, apartada por los profesionales. Con una frialdad increíble, Adriana se le acercó. «Gracias por tu ayuda», dijo. La palabra ayuda sonando como un insulto. «Ya puedes irte, estás dispensada». La despidió como si estuviera mandando a recoger platos sucios, ansiosa por borrar la imagen de la limpiadora heroína, que era un testimonio flagrante de su propia cobardía. Felipe, el padre de Lucas, llegó al hospital como un huracán, el rostro pálido de pánico. Había salido de una reunión importante tan pronto como recibió la noticia. Encontró a Adriana en la sala de espera, llorando de forma convincente. «¿Qué ha pasado?», exigió. Adriana, con la mentira ya preparada, contó su versión heroica de los hechos. «Fue horrible, cariño. Su silla se deslizó y él cayó. No lo pensé, simplemente actué. Salté al agua para cogerlo», dijo, omitiendo convenientemente su parálisis y el papel central de Rosa. «La limpiadora me ayudó a sacarlo del agua. Fue una suerte que estuviera cerca». Se pintó a sí misma como la heroína, reduciendo el acto de valentía de Rosa
a una nota a pie de página, una ayuda secundaria, asegurándose de que el crédito por la salvación de su hijastro fuera solo suyo. Mientras tanto, Rosa volvía a casa con el uniforme todavía húmedo, el olor a cloro en su piel. La adrenalina del rescate había pasado, dejando atrás un cansancio profundo y la dura realidad de su situación. La frialdad con la que Adriana la despidió la dejó con un presentimiento terrible. No sentía orgullo por su acto, sentía una vulnerabilidad aterradora. Había roto la regla más fundamental de su trabajo, ser invisible. Se había convertido en el centro de atención, y en un mundo como ese, la atención era peligrosa. Pensó en su propio hijo que la esperaba en casa y sintió un escalofrío de miedo. En su acto de salvar al hijo de otra persona, temía haber puesto en riesgo el futuro del suyo. En los días que siguieron, la mansión intentó volver a la normalidad, pero algo había cambiado. La historia que Adriana contó se extendió entre el personal, pero las miradas que le lanzaban a Rosa eran diferentes. Eran miradas de admiración, de respeto. Ellos habían visto la verdad, sabían quién era la verdadera heroína. Y esa admiración silenciosa era una amenaza para Adriana. La presencia de Rosa en la casa se convirtió en un recordatorio constante de su propio fallo, de su cobardía. Cada vez que veía a la limpiadora silenciosa en su uniforme, Adriana recordaba el momento en que se congeló, el momento en que falló como protectora de Lucas. Y la vergüenza lentamente comenzó a transformarse en un resentimiento venenoso. Para deshacerse de este recordatorio andante, Adriana necesitaba una excusa, una razón para borrar a Rosa de su vida para siempre. Y, como toda cobarde, recurrió a la crueldad. Unos días después de la fiesta, uno de los invitados, un amigo cercano de Adriana, llamó en pánico, alegando que su cartera de diseñador había desaparecido durante la confusión del accidente. La trampa estaba montada. Adriana convocó a Rosa a su despacho privado en la mansión. La sala era lujosa, diseñada para intimidar. Rosa entró, con el corazón encogido, sin saber qué esperar. Estaba sentada detrás de un gran escritorio, el rostro una máscara de falsa seriedad y decepción. «Rosa, estoy terriblemente decepcionada», comenzó Adriana, la voz goteando una sinceridad fingida. «Uno de nuestros invitados perdió la cartera durante la fiesta. La última vez que la vio fue cerca de la piscina, exactamente donde ocurrió el incidente». La insinuación era clara, suspendida en el aire como una horca. «Usted fue la única persona del personal que estaba en esa área específica en ese preciso momento». La acusación, aunque velada, era inconfundible. Rosa la miró conmocionada. «Señora, yo nunca...» comenzó, pero Adriana la interrumpió levantando la mano. «Por favor, no lo haga más difícil de lo que ya es. Entiendo que personas en su posición puedan desesperarse», continuó Adriana, retorciendo el cuchillo con una falsa compasión. «Pero el robo es algo que no podemos tolerar. Es la palabra de un invitado respetado contra la suya». La injusticia era abrumadora. No había pruebas, no había investigación. Solo una acusación conveniente que servía perfectamente a los propósitos de Adriana. Rosa estaba siendo castigada no por un crimen, sino por su propio heroísmo. Estaba siendo borrada para que la cobardía de Adriana pudiera ser olvidada. «Lo siento mucho, Rosa, pero no tengo otra opción. Está despedida, y espero que nunca más busque empleo en una casa de esta comunidad». La sentencia era final. Estaba siendo exiliada, su reputación destruida por una mentira. Lejos de la frialdad de la mansión, en una estéril habitación de hospital, Lucas dormía. Felipe se sentaba junto a la cama, una estatua de ansiedad, sosteniendo la pequeña e inmóvil mano de su hijo. Adriana también estaba allí, desempeñando el papel de madrastra devota con una perfección ensayada. Conversaba en susurros con los médicos, agradecía a las enfermeras con un aire de nobleza trágica
y respondía a mensajes de texto de amigos preocupados, describiendo el milagro de su rápida acción. Para el mundo exterior y para su marido, ella era la heroína de la historia, la mujer que superó el miedo para salvar a su hijastro. Felipe, todavía en shock y agradecido de que su hijo estuviera vivo, aceptó su historia sin cuestionar. En momentos de crisis, la mente se aferra a la versión más simple y reconfortante de los hechos, y la versión de Adriana era exactamente eso. Horas más tarde, Lucas comenzó a despertar. Sus pestañas temblaron y emitió un pequeño gemido, el primer sonido que hacía desde que fue sacado del agua. Felipe se inclinó con el corazón desbocado. «Lucas, hijo, ¿me oyes? Soy yo, papá». Los ojos del niño se abrieron, pero no veían nada, solo la oscuridad familiar. Parecía desorientado, asustado. Recordó la caída, la sensación del agua llenando sus pulmones, el pánico frío. Y entonces recordó otra cosa: un rostro, una sensación de brazos fuertes, una voz tranquila. «¿Rosa?», susurró, la voz débil y ronca, la primera palabra que pronunció. No fue «papá», no. Fue Adriana, fue el nombre de la limpiadora. Adriana, que estaba al otro lado de la cama, oyó el nombre y su rostro palideció por una fracción de segundo antes de que pudiera recomponer su máscara de preocupación. «Rosa se ha ido, cariño. Papá y yo estamos aquí ahora. Estás a salvo», dijo la voz excesivamente dulce. Pero Lucas frunció el ceño, la confusión en su rostro convirtiéndose en una insistencia infantil. «No, quiero a Rosa. ¿Dónde está?». Ella me cogió. Su insistencia en un nombre que en la versión de Adriana era solo secundario, fue la primera nota disonante en la sinfonía de su mentira. Felipe miró de su hijo a su esposa, una pequeña arruga de confusión formándose entre sus cejas. No entendió la importancia de la petición, pero registró la urgencia en la voz de su hijo. Felipe, sintiendo la agitación de Lucas, se sentó en el borde de la cama y habló con una gentileza infinita. «Hijo, está todo bien. Adriana me contó lo valiente que fue al saltar para salvarte. Estaba intentando calmar a su hijo, reafirmar la narrativa heroica que le habían contado, pero Lucas negó con la cabeza en la almohada, un movimiento pequeño pero vehemente. «No, papá», dijo, la voz ganando un poco más de fuerza. «Adriana no». Adriana solo gritó. La declaración fue tan simple, tan directa, tan desprovista de cualquier malicia, que golpeó a Felipe con una fuerza inesperada. La honestidad brutal de un niño que no tiene motivos para mentir. Miró a Adriana, que forzó una risa nerviosa. «Está confundido, cariño. Es el trauma que habla». Pero Felipe ya no escuchaba a su esposa. Estaba mirando el rostro de su hijo, que continuaba hablando. «Todos se quedaron mirando», dijo Lucas, los recuerdos volviendo en fragmentos. «Con los teléfonos. Nadie saltó. Tenía miedo. Entonces apareció Rosa. Voló al agua como una superheroína, papá. Me sacó y olía a limón». La especificidad del detalle, el olor a limón de los productos de limpieza, fue lo que hizo la historia innegablemente real para Felipe. Era un detalle sensorial que un niño traumatizado no inventaría. Miró de nuevo a Adriana, cuya sonrisa ahora parecía frágil, quebradiza. Su historia no olía a limón, olía a una mentira bien ensayada. La semilla de la duda, una vez plantada, comenzó a germinar rápidamente en la mente de Felipe. No confrontó a Adriana allí, en la habitación del hospital. Era un hombre de negocios, un estratega. Las acciones impulsivas no eran su estilo. Mantuvo una fachada tranquila, agradeciendo a los médicos, consolando a su hijo, pero por dentro su mente trabajaba furiosamente, conectando los puntos. La insistencia de Lucas, la palidez de Adriana y otra cosa que le molestó, la rapidez con la que Rosa había sido despedida al día siguiente por una acusación de robo tan conveniente.
En su momento, aceptó la decisión de Adriana, demasiado ocupado con la recuperación de Lucas. Ahora, el despido parecía menos una cuestión de justicia y más un acto de eliminación. Necesitaba pruebas. Dejó el hospital unas horas después, con la excusa de que necesitaba resolver algunos asuntos urgentes en la oficina. Adriana se quedó, aliviada de librarse de su escrutinio silencioso, creyendo que él había aceptado su explicación sobre el trauma de Lucas. Pero Felipe no fue a la oficina, fue a casa, a la mansión. Entró en la propiedad, no como el dueño, sino como un investigador. La casa, que antes era el símbolo de su éxito, ahora parecía la escena de un crimen, un lugar que guardaba secretos y mentiras. No se dirigió al ala residencial, sino al corazón tecnológico de la propiedad, la sala de seguridad central, un lugar al que solo él y su jefe de seguridad, un hombre de su total confianza, podían acceder. Convocó a su jefe de seguridad, un exmilitar llamado Barros. Las instrucciones fueron cortas y directas. Quiero las grabaciones de todas las cámaras del jardín del día de la fiesta. El evento entero, desde todos los ángulos, sin cortes. Y nadie, especialmente la señora Adriana, puede saber que estamos haciendo esto. Barros, que conocía a su jefe lo suficiente como para no cuestionar nunca una orden dada con ese tono de voz, asintió y comenzó a trabajar en los servidores. Felipe se sentó frente a la pared de monitores, el corazón latiendo con una mezcla de miedo y una terrible necesidad de saber la verdad. Estaba a punto de ver la película más importante de su vida. Encontraron el ángulo principal, una cámara de alta definición disfrazada en una farola del jardín con una visión perfecta de la piscina. La grabación era escalofriantemente clara. Los colores vibrantes de la fiesta, las risas silenciosas de los invitados, la música inaudible. Vio a su hijo, Lucas, en su silla de ruedas, la pequeña figura solitaria en medio de la multitud. Observó con el corazón en un puño mientras el niño se acercaba al borde de la piscina, se inclinaba y la silla se volcaba. Vio el golpe silencioso en el agua y entonces vio la reacción, o más bien la falta de ella. Vio a docenas de sus amigos, la élite de la ciudad, congelarse. Vio sus manos ir a los bolsillos, no para ayudar, sino para sacar los móviles. Y entonces la vio, a Rosa, una figura en un uniforme simple, saliendo disparada de una puerta lateral como una bala. La vio correr, la determinación en su rostro visible incluso en la pantalla. La vio zambullirse sin dudar. Vio la lucha bajo el agua y el momento en que emergió, arrastrando el cuerpo inerte de su hijo. Observó, hipnotizado, la escena de la reanimación, sus movimientos firmes y precisos contrastando con el caos paralizado a su alrededor. No solo estaba viendo un rescate, estaba presenciando un acto de heroísmo puro e incuestionable. Una ola de admiración y una profunda vergüenza lo inundaron. Su esposa había mentido, su empleada era una heroína, pero la investigación de Felipe no terminó ahí. Recordó la acusación de robo, la supuesta razón del despido de Rosa. Barros, avanza una hora. Después de la llegada de la ambulancia, ordenó la voz ronca. Quiero la cámara de la terraza cerca del bar. Cambiaron el ángulo. La escena ahora era más tranquila. La mayoría de los invitados se había ido. Felipe vio a Adriana conversando con el invitado que supuestamente había sido robado. El hombre dejó su chaqueta en una silla y fue a por una bebida. Y entonces Felipe vio lo impensable. Vio a su esposa, Adriana, mirar a su alrededor para asegurarse de que nadie la veía y, con un movimiento rápido y furtivo, coger la cartera del bolsillo de la chaqueta. Al principio, Felipe pensó que la estaba guardando para su amigo, pero entonces la vio caminar hacia el carrito de limpieza que Rosa había dejado atrás con las prisas. Con el mismo sigilo furtivo,
deslizó la cartera dentro del bolsillo del delantal sucio de Rosa, que estaba doblado sobre el carrito. El acto fue tan rápido, tan malicioso y tan deliberado que Felipe sintió que le faltaba el aire. Hizo que Barros hiciera zoom y repitiera la escena una y otra vez. La verdad era innegable, capturada en alta definición. Adriana no solo mintió sobre el rescate, había tendido una trampa a la mujer que salvó la vida de su hijo, incriminándola por un crimen para encubrir su propia y vergonzosa cobardía. La traición era total y monstruosa. Felipe sintió una furia como nunca antes en su vida. No era una furia caliente y explosiva, sino un hielo que se extendía por sus venas. El hombre con el que creía haberse casado, la mujer a la que confiaba el bienestar de su hijo, era una mentirosa, una cobarde y una criminal. Su crueldad no tenía límites. Estaba dispuesta a destruir la vida de una mujer inocente, una verdadera heroína, solo para proteger su propia frágil imagen. La decepción fue tan profunda, tan absoluta, que casi lo dejó sin aliento. El mundo que creía conocer, la vida que estaba construyendo, todo resultó ser una farsa, construida sobre los cimientos podridos del carácter de su esposa. Se quedó mirando la pantalla, la imagen congelada de Adriana alejándose del carrito de limpieza con aire de normalidad, y un sonido bajo y peligroso escapó de sus labios. No fue un grito de rabia, sino el gruñido de un animal herido y acorralado. Ahora poseía la prueba irrefutable de la depravación de su esposa. La cuestión ya no era qué había pasado. La cuestión era qué haría él, Felipe, un hombre que se había permitido estar ciego durante tanto tiempo, al respecto. La justicia para Rosa ya no era una opción. Era una necesidad, una obligación moral que tendría que cumplir. Y el castigo para Adriana tendría que ser tan público y espectacular como su fiesta. Felipe se sentó en la oscura sala de seguridad durante mucho tiempo, mucho después de que Barros se hubiera ido. Vio el video de la trampa una y otra vez, cada repetición grabando la traición de Adriana más profundamente en su mente. El shock inicial dio paso a una furia fría y cristalina, una ira tan pura e intensa que lo dejó completamente en calma. Ya no veía a la mujer con la que se había casado, la socialité encantadora y algo superficial. Veía a una extraña, una depredadora cruel, que había puesto en riesgo la vida de su hijo por vanidad y luego había intentado destruir a una mujer inocente para ocultar su propia vergüenza. La decepción era una herida abierta en su pecho. Había confiado en ella, no solo con su casa y su fortuna, sino con lo más preciado de su vida, su hijo. Y ella había traicionado esa confianza de la manera más monstruosa posible. Con una calma aterradora, borró los registros de su acceso al servidor de seguridad. Nadie sabría jamás que había estado allí. Salió de la sala y regresó al ala principal de la mansión, el rostro una máscara de neutralidad. Encontró a Adriana en el pasillo, que venía del ala de la piscina, riendo por teléfono con una de sus amigas. Sí, querida, fue un susto, pero afortunadamente yo estaba allí, decía, recontando su versión heroica de los hechos. Lo vio y sonrió, una sonrisa brillante y falsa. Felipe, cariño, justo les contaba a todos la suerte que tuvimos. Él solo asintió, forzando una pequeña sonrisa. Sí, mucha suerte. Pero sus ojos, si ella se hubiera molestado en mirar de verdad, estaban fríos como el hielo. La disonancia entre su fachada y la verdad que él ahora conocía era nauseabunda. En los días que siguieron, Felipe se convirtió en un observador silencioso en su propia casa. Mantuvo la rutina, iba al trabajo, cenaba en la mesa con Adriana, pero su mente
estaba en otro lugar, planeando, calculando. La observaba, estudiando cada gesto, cada palabra, viendo la falsedad en todo. Veía la forma en que trataba al personal con un desprecio velado, la impaciencia que mostraba con Lucas cuando pensaba que nadie la veía, y veía la arrogancia con la que ahora se movía por la casa, creyendo haber consolidado su posición como la heroína de la familia. Se sentía intocable, y esa arrogancia sería su ruina. Felipe le permitió creer en su victoria, dándole cuerda suficiente para que se ahorcara en su propia red de mentiras. La vergüenza que Adriana sentía por su cobardía se transformó rápidamente en un profundo resentimiento contra la única testigo de su fracaso, Rosa. Incluso con la limpiadora despedida y desaparecida, su presencia fantasma todavía rondaba la mansión. Adriana oía a los otros empleados susurrar en los pasillos, veía las miradas de admiración que intercambiaban al mencionar el nombre de Rosa. La heroína despedida se había convertido en una leyenda silenciosa entre el personal, y cada mención de ella era una pequeña puñalada en el ego de Adriana. Odiaba a Rosa no solo por lo que la limpiadora había hecho, sino por lo que representaba. Un coraje y una decencia que Adriana sabía que nunca poseería. Para borrar ese recuerdo, necesitaba asegurarse de que el nombre de Rosa quedara permanentemente manchado, asociado no al heroísmo, sino al crimen. Mientras tanto, Felipe le dio a Barros, su jefe de seguridad, una nueva misión. «Encuentra a Rosa», dijo, la voz baja y urgente durante una reunión en su coche, lejos de miradas curiosas. «Necesito saber todo sobre su situación. ¿Dónde vive? Si tiene dinero, si está segura. Quiero un informe completo para el final del día». Y Barros, la discreción absoluta es fundamental. Barros, un hombre que entendía de lealtad, sabía que aquella no era una tarea común. Veía la furia contenida en los ojos de su jefe y entendía que aquello era personal. Movilizó a su equipo de confianza, utilizando recursos que normalmente se reservaban para la seguridad corporativa, para encontrar a una limpiadora desaparecida que se había convertido, sin saberlo, en la pieza central de una guerra inminente. El informe de Barros llegó esa misma noche y era desolador. Rosa había sido desahuciada de su pequeña habitación. Estaba viviendo temporalmente en un refugio abarrotado para madres solteras, un lugar ruidoso y sin privacidad. Pasaba los días buscando cualquier tipo de trabajo, pero su embarazo y la falsa acusación de robo que Adriana había esparcido sutilmente por la comunidad de agencias de empleo la hacían prácticamente incontratable. Estaba en el fondo del pozo con sus ahorros casi agotados, la desesperación convirtiéndose en una compañera constante. Felipe leyó el informe y cada palabra era una nueva ola de culpa e ira. La crueldad de Adriana no había terminado con el despido, continuaba extendiéndose, destruyendo la vida de Rosa poco a poco. Felipe sabía que no podía simplemente aparecer y darle dinero. Eso la asustaría, plantearía preguntas, y aún no era el momento de revelar su juego. La ayuda tenía que ser anónima, un acto de justicia desde las sombras. Instruyó a Barros para crear una intervención, utilizando una de las fundaciones benéficas legítimas a las que Felipe donaba anónimamente. Barros orquestó un pequeño milagro. Contactó con el refugio, haciéndose pasar por un representante de la fundación, y consiguió un nuevo lugar para que Rosa viviera, un apartamento pequeño pero limpio y seguro, alquilado por un año. La excusa fue que había sido seleccionada para un nuevo programa de apoyo a madres en situación de riesgo. La operación se ejecutó con precisión militar, sin dejar rastros que llevaran a Felipe. Para Rosa, la noticia llegó como la respuesta a una oración que ni siquiera había tenido fuerzas para rezar. Un día estaba planeando cómo sobreviviría en la calle con un recién nacido. Al día siguiente,
una trabajadora social del refugio, le informó que había sido elegida. No podía creerlo. La mudanza al nuevo apartamento fue un borrón de lágrimas y alivio. El lugar era simple, pero era seguro. Tenía una ventana por la que entraba el sol y una pequeña habitación para el bebé. Poco después de mudarse, llegó una entrega a su puerta. Cajas de comida, pañales, ropa de bebé, todo lo que necesitaría para los primeros meses, donado por la misma fundación. La bondad anónima y abrumadora la dejó sin aliento, restaurando un poco de su fe en la humanidad, sin que tuviera la menor idea de que su ángel de la guarda era el mismo hombre cuya esposa la había destruido. Con Rosa a salvo, Felipe pudo volver su atención a la segunda parte de su plan, el castigo de Adriana. La gran fiesta benéfica que ella estaba planeando se acercaba. Iba a ser su coronación social, el evento que la consolidaría como la nueva y poderosa señora Felipe. Estaba obsesionada con cada detalle: la lista de invitados, el menú, las flores, cobertura de la prensa. Felipe, para su sorpresa, comenzó a participar activamente en la planificación. «Quiero que sea una noche inolvidable, querida», decía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sugirió la instalación de grandes pantallas de video por todo el salón para que todos puedan ver los maravillosos videos sobre la obra benéfica que apoyamos. A Adriana le encantó la idea, ciega en su vanidad al verdadero y terrible propósito de aquellas pantallas. Llegó el día de la fiesta. La mansión estaba deslumbrante, transformada en un escenario de cuento de hadas. Adriana estaba radiante, con un vestido espectacular y joyas que valían una fortuna. Se movía por el salón, la anfitriona perfecta, riendo, recibiendo elogios, sintiéndose el centro del universo. Felipe estaba a su lado, el marido orgulloso y solidario, la observaba, y lo que veía era a una mujer bailando alegremente al borde de un precipicio, completamente inconsciente de la caída que se avecinaba. No sentía placer en su inminente venganza. Solo sentía un pesado cansancio, la tristeza de tener que llevar a cabo aquel acto de destrucción para que la justicia pudiera prevalecer. La noche para ella era una celebración, para él era una ejecución. En el hospital, Lucas se recuperaba lentamente. Su cuerpo estaba curado, pero su espíritu más frágil. Preguntaba por Rosa todos los días, la confusión en su voz partiendo el corazón de Felipe. «Papá, ¿por qué se fue Rosa? Se enfadó conmigo». Felipe tenía que tragarse sus respuestas ofreciendo excusas vagas sobre que ella tenía que cuidar de su propia familia. Cada mentira era una pequeña traición a su hijo, pero sabía que era necesario por el momento. Necesitaba que la verdad saliera a la luz de la manera correcta en el momento adecuado. La honestidad de su hijo había sido la llave que le abrió la puerta de la verdad, y se prometió a sí mismo que honraría esa honestidad, sin importar lo doloroso que fuera el proceso. La trampa estaba montada. Las cámaras de seguridad habían sido revisadas. La situación de Rosa se había estabilizado, manteniéndola a salvo y lejos del caos inminente. La fiesta de Adriana estaba en pleno apogeo, la burbuja de falsedad y lujo a punto de estallar. Felipe miró su reloj. Era casi la hora del discurso. Sintió un nudo en el estómago, no de miedo, sino de una sombría finalidad. Estaba a punto de hacer estallar su propia vida, de exponer la podredumbre de su matrimonio para que todo el mundo la viera. Pero sabía que era el único camino, para proteger a su hijo, para honrar el coraje de Rosa y para finalmente redimirse de su propia y larga ausencia. Subió al escenario, el silencio cayendo sobre la multitud, y la venganza comenzó. La noche del baile benéfico llegó, y la mansión Medeiros brillaba como una joya en la oscuridad, cada ventana encendida, la música suave flotando en el aire. Coches de lujo formaban una fila en la entrada,
depositando a la élite de la ciudad en la alfombra roja. Verónica era la anfitriona perfecta, recibiendo a los invitados con una sonrisa radiante, vestida con un traje de alta costura que costaba más que la casa de Rosa. Estaba en su apogeo, el centro de atención, la futura reina de la sociedad, el epítome de la gracia y el poder. Se sentía invencible. Felipe estaba a su lado, un accesorio elegante en su traje impecable, sonriendo a las cámaras, el brazo posesivamente alrededor de la cintura de ella. Desempeñaba su papel con una perfección gélida, el prometido, orgulloso y distante. Nadie entre los invitados podía ver la tormenta en sus ojos o la calculada precisión de un depredador esperando el momento adecuado para atacar. Dentro del salón de baile, la opulencia era deslumbrante. El champán fluía como agua, y las conversaciones eran un zumbido de negocios, chismes y elogios superficiales. Verónica circulaba por la sala, riendo encantadora, aceptando las felicitaciones por su compromiso y por la fiesta espectacular. Miró a Felipe, que estaba conversando con un senador, y sintió una oleada de orgullo posesivo. Él era suyo, la fortuna era suya, el poder era suyo. En su mente había ganado en todos los frentes. Se había librado de la incómoda limpiadora, consolidado su estatus como la heroína del accidente de la piscina y ahora presidía el evento social más importante del año. No podría estar más alta en su pedestal, completamente ciega a la caída vertiginosa que su marido había planeado meticulosamente para ella esa misma noche. Mientras tanto, en su pequeño y seguro apartamento, Rosa veía las noticias sobre la fiesta en la televisión. Veía las imágenes de la mansión, el brillo, el lujo, y sentía como si estuviera mirando otro planeta. Un sentimiento de tristeza la invadió, no de envidia, sino de melancolía. Aquel mundo era tan distante, tan indiferente a su lucha. Pensó en Lucas, imaginándolo solo en su habitación mientras la fiesta ocurría abajo. No sentía rabia, solo una profunda compasión por el niño e incluso por su padre, un hombre que parecía tan perdido en su propia riqueza. Apagó el televisor, incapaz de seguir viendo la celebración de la mujer que la había destruido, y fue a ver a su propio hijo dormir, encontrando consuelo en la única riqueza que realmente le importaba. De vuelta en la fiesta llegó el momento. El maestro de ceremonias subió al escenario y, tras unos comentarios, invitó al anfitrión, Felipe, a dar su discurso. Un aplauso educado llenó el salón mientras Felipe subía los escalones. Caminó hasta el atril, ajustó el micrófono y miró a la multitud de rostros expectantes. Adriana lo observaba desde la primera fila, con el rostro brillante de orgullo, viendo aquel momento como el apogeo de su éxito. Felipe parecía tranquilo, controlado, la personificación del poder discreto, pero por dentro, su corazón latía con fuerza. No estaba a punto de dar un discurso, estaba a punto de detonar una bomba en el centro de su propio mundo, y sabía que la metralla alcanzaría a todos, incluido él mismo. «Buenas noches a todos», comenzó Felipe, la voz tranquila y resonante. «Gracias por acompañarnos esta noche para apoyar una causa tan noble. Adriana y yo estamos honrados de recibirlos en nuestra casa». Sonrió en dirección a ella, un gesto que parecía de afecto, pero que era frío como el acero. Hablamos mucho de caridad, de ayudar a los necesitados, pero ¿qué significa realmente tener coraje? ¿Qué significa ser un héroe? Recientemente, un incidente en mi propia casa me obligó a enfrentar estas preguntas de una manera muy personal. Un murmullo de curiosidad recorrió la multitud. El discurso estaba tomando un rumbo inesperado. Adriana sintió un primer y vago escalofrío de aprensión. «Muchos de ustedes han oído hablar del accidente de mi hijo Lucas», continuó Felipe, «y muchos han oído la historia de cómo mi prometida actuó con valentía.
Hizo una pausa, dejando que la atención de todos se centrara en Adriana, quien forzó una sonrisa modesta. Esta noche me gustaría mostrarles exactamente lo que pasó, porque a veces las imágenes hablan más que las palabras. Hizo una señal casi imperceptible a Barros, que estaba en la parte trasera del salón. Las luces principales se atenuaron y las enormes pantallas de alta definición que había mandado instalar cobraron vida, bañando el salón en una luz fría y azul. El corazón de Adriana comenzó a latir descontroladamente. Algo iba terriblemente mal. Comenzó la primera grabación. La imagen era de la cámara de seguridad, de la piscina nítida y clara. La multitud observó en silencio la escena de la fiesta, la caída de Lucas al agua. Gritos de asombro sonaron por el salón cuando se vieron a sí mismos, en pantalla grande, congelados, sacando sus móviles. Luego vieron a Rosa, la limpiadora, un borrón de movimiento y propósito zambulléndose en el agua. Observaron, hipnotizados, el rescate, la reanimación. La sala quedó en un silencio sepulcral. La admiración por el coraje de Rosa mezclada con la vergüenza de su propia inacción. Cuando el video terminó, nadie aplaudió. Simplemente miraban aturdidos a Adriana, cuya versión heroica de los hechos acababa de ser públicamente desmentida de la manera más devastadora posible. El rostro de Adriana estaba blanco como un fantasma. Miraba la pantalla, luego a Felipe, el pánico y la furia luchando en sus ojos. «Felipe, ¿qué es esto?», siseó, pero su voz fue ahogada por el sonido del micrófono. «Impresionante, ¿no es así?», dijo Felipe a la multitud. La voz, tranquila pero cortante. El coraje de una extraña, una mujer que lo arriesgó todo sin dudar. Hizo una pausa. Pero la historia no termina ahí, porque después de que el héroe hace su trabajo, los villanos a menudo intentan reescribir la historia. Hizo otra señal a Barros. Una nueva grabación apareció en las pantallas, esta vez de la terraza. El video mostraba a Adriana, en primer plano, cogiendo la cartera del invitado y poniéndola en el delantal de Rosa. Si el primer video causó conmoción, el segundo provocó una ola de repulsión audible. La multitud gimió colectivamente. La malicia del acto, la crueldad calculada, era innegable. Estaban presenciando no solo una mentira, sino la trampa tendida a una heroína, un acto de depravación que iba más allá de cualquier cosa que pudieran imaginar. La humillación de Adriana era ahora total, absoluta. No solo era una cobarde, era una villana. Los susurros se convirtieron en acusaciones abiertas. Las miradas de admiración que tanto codiciaba se convirtieron en miradas de puro desprecio. Su mundo, construido sobre un pedestal de apariencias, se desmoronó en tiempo real, frente a la misma audiencia que había intentado desesperadamente impresionar. En un acto final de instinto de supervivencia, Adriana se dio la vuelta para huir. Intentó correr hacia una salida lateral para escapar de aquella pesadilla pública. Pero, como Felipe había planeado, dos guardias de seguridad se materializaron silenciosamente, bloqueando su camino. Estaba atrapada, una reina depuesta en su propio baile. Miró a Felipe, los ojos llenos de un odio animal. Él la miró desde el escenario, el rostro impasible, y levantó el micrófono por última vez. Su venganza no consistía en gritar, consistía en la exposición fría y metódica de la verdad. La estaba destruyendo con la misma arma que ella había usado contra Rosa, la humillación pública. «Adriana», dijo, su voz resonando en el ahora mortalmente silencioso salón. «Nuestro matrimonio, nuestro compromiso, como quieras llamar a este arreglo, ha terminado». Cada palabra era un clavo en el ataúd de su vida social. Delante de toda la gente cuya opinión tanto valoras, te digo que ya no eres bienvenida en mi casa ni en mi vida. Tu presencia aquí esta noche ha terminado. La ejecución fue completa. Se volvió hacia Barros.
quien asintió y, con su otro guardia, se acercó a Adriana. Con una firmeza que no permitía resistencia, la escoltaron fuera del salón de baile, pasando entre filas de invitados que se apartaban de ella como si estuviera enferma. La puerta se cerró tras ella y un silencio aturdido permaneció. Felipe, sin embargo, no había terminado. Se volvió hacia la multitud, su rostro perdiendo ahora la dureza, mostrando un atisbo del dolor y la determinación que había debajo. Esta noche, sin embargo, no se trata de castigo, dijo, su voz adquiriendo un nuevo calor. Se trata de justicia y se trata de honrar el verdadero heroísmo. Respiró hondo, preparándose para el verdadero propósito. De esa noche, no había reunido a la élite de la ciudad solo para presenciar la caída de una mujer. Los había reunido para presenciar el ascenso de otra y la redención de sí mismo. Con Adriana expulsada y la verdad expuesta, un silencio conmocionado se cernía sobre el salón de baile. Felipe permaneció en el escenario, el rostro una mezcla de dolor, alivio y una determinación recién descubierta. No había terminado. El castigo de Adriana había sido solo el preludio. El verdadero mensaje de ella aún estaba por ser entregado. Se volvió hacia la multitud, que lo observaba con una atención que rayaba en lo hipnótico. Pido disculpas por convertir una noche benéfica en un drama personal, dijo, la voz firme. Pero lo que ha sucedido en esta casa es un reflejo de una verdad más grande, una verdad sobre lo que realmente valoramos, la imagen o el carácter, la apariencia o la acción. Sus palabras eran una acusación silenciosa para muchos en la audiencia, quienes, como su exprometida, vivían en un mundo de superficialidades. Estaba a punto de mostrarles lo que él ahora valoraba. Muchos de ustedes saben que perdí a mi primera esposa, Elena, hace algunos años, continuó Felipe, la voz ahora más suave, más personal. Lo que pocos saben es que la perdí durante el parto. Desde entonces, la alegría de una nueva vida siempre ha estado para mí entrelazada con el dolor de la pérdida. Y me encerré en mí mismo. Se abrió a la multitud, mostrando una vulnerabilidad que era el antídoto a la masculinidad tóxica y al poder frío que muchos allí representaban. La injusticia que hemos presenciado esta noche contra una joven y su hijo aún no nacido me ha despertado de un largo sueño. Me ha recordado que no puedo honrar la memoria de mi esposa escondiéndome del mundo, sino utilizando los recursos que tengo para proteger a aquellos a quienes ella, con su inmenso corazón, seguramente protegería. La emoción en su voz era genuina y la audiencia lo sintió. Por esta razón, esta noche marca el lanzamiento oficial de la Fundación Elena Medeiros, anunció. El logotipo de la fundación apareció en las pantallas gigantes, un diseño elegante con una sola rosa. Una organización dedicada a apoyar a mujeres, especialmente a madres solteras y embarazadas en situación de vulnerabilidad. Ofreceremos vivienda, apoyo legal, cuidados y, sobre todo, la dignidad que tan a menudo se les niega. Un aplauso comenzó, vacilante al principio, pero luego creciendo en fuerza. Felipe estaba haciendo más que donar dinero. Estaba transformando su dolor personal en una misión pública, un acto de alquimia emocional que resonó profundamente en todos en la sala. Estaba creando un legado que iba más allá de edificios y acciones, un legado de compasión. Entonces hizo algo que conmocionó a todos aún más. La inspiración para esta fundación y su primera beneficiaria está con nosotros esta noche. Me gustaría llamar al escenario a la mujer cuya integridad y decencia frente a la crueldad me recordaron lo que realmente importa. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala hasta encontrar la puerta lateral. Por favor, den la bienvenida a Rosa. Un murmullo recorrió a la multitud. La limpiadora.
la heroína del video. Desde un lado del salón se abrió una puerta. Barros, el jefe de seguridad, entró escoltando gentilmente a una Rosa visiblemente conmocionada y abrumada. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que el personal de la mansión, en un acto de solidaridad, le había ayudado a conseguir. Caminó hacia el escenario, los ojos de cientos de personas sobre ella, no con lástima, sino con una nueva admiración. Lucía subió al escenario, las piernas temblando, sintiéndose pequeña bajo las luces brillantes. Felipe se encontró con ella, tomando su mano con una amabilidad y un respeto que la sorprendieron. La giró hacia la multitud y luego se dirigió a ella, la voz amplificada por el micrófono, pero el mensaje siendo íntimo y personal. Rosa, delante de todos, te pido en perdón. Perdón por la crueldad que sufriste bajo mi techo y perdón por mi propia ceguera, que permitió que eso sucediera. Tu honestidad y tu fuerza son una inspiración. Luego se volvió hacia la audiencia. La historia de Rosa, de salvar la vida de mi hijo solo para ser humillada, acusada de robo y despedida, es la razón por la que esta fundación existe, para asegurar que ninguna otra mujer en su posición tenga que enfrentar la oscuridad sola. Por lo tanto, el primer acto oficial de la Fundación Elena Medeiros es rectificar esta terrible injusticia, anunció Felipe, la voz resonando con poder y convicción. A partir de mañana, la señora Rosa será la propietaria de una casa nueva, totalmente amueblada y pagada, en un barrio seguro donde podrá criar a su hijo en paz y con seguridad. Un grito de asombro y alegría recorrió a la multitud. Lucía se llevó la mano a la boca, las lágrimas que había contenido finalmente corriendo por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de incredulidad y alivio abrumador. Además, continuó Felipe, la voz quebrada por la emoción, la fundación está estableciendo un fondo fiduciario para la educación completa de su hijo, desde el preescolar hasta la universidad. Su futuro está garantizado. El salón estalló en un aplauso estruendoso. Pero Felipe no había terminado. Sabía que la caridad, por sí sola, no era suficiente para pagar la deuda que sentía. La verdadera restitución requería algo más valioso que el dinero. Requería confianza. Se volvió hacia Rosa, el ruido de los aplausos disminuyendo a un silencio expectante. Rosa, lo que hiciste por mi hijo no fue un trabajo, fue un acto de amor y coraje. Y por eso lo que voy a ofrecerte ahora no es caridad, es un cargo, una posición de inmensa responsabilidad. Los invitados se inclinaron hacia adelante curiosos. ¿Qué más podría hacer? La oferta ya parecía increíblemente generosa. Felipe respiró hondo, a punto de hacer la propuesta más importante de su vida. Confié en el estatus, las apariencias y las recomendaciones para cuidar de mi hijo, y casi lo pierdo dos veces, una en el agua y otra por la crueldad silenciosa, dijo, la voz llena de arrepentimiento. La única persona que demostró el cuidado, el coraje y el carácter necesarios para velar realmente por él fuiste tú. La miró directamente a los ojos. Por lo tanto, me gustaría ofrecerte el cargo de jefa del equipo de bienestar de Lucas, con un sueldo de ejecutivo, vivienda permanente en la propiedad, si así lo deseas, y autoridad total sobre sus necesidades. No te estoy ofreciendo un trabajo de niñera, te estoy pidiendo que seas la guardiana del futuro de mi hijo, porque no confío en nadie más en el mundo para hacerlo. La oferta quedó suspendida en el aire, más impactante que el despido de Adriana. No solo estaba recompensando a una limpiadora, estaba rompiendo todas las barreras sociales, ascendiendo a la mujer invisible a la posición de mayor confianza en su vida personal. Era una revolución silenciosa, un acto que desafiaba todas las convenciones de aquel salón. Rosa se quedó allí, de pie, completamente sin palabras, el peso y el honor de la oferta casi derribándola. El público,
Tras un momento de conmoción, pareció entender la profundidad del gesto. El aplauso que siguió fue aún más fuerte, una ovación de pie, no solo para el millonario generoso, sino para la limpiadora que, con un solo acto de coraje, se había convertido en la persona más poderosa de la sala. Meses después, la vida había encontrado un nuevo y pacífico ritmo. Lucía, o más bien Rosa, estaba en su nueva casa, un lugar pequeño pero soleado, con un pequeño jardín trasero, donde su hijo pequeño jugaba sobre el césped. Había aceptado la casa, pero rechazado el cargo ejecutivo, optando por un acuerdo más simple. Era la cuidadora de Lucas, su amiga, su protectora. Había encontrado la seguridad que tanto había soñado, no a través de una fortuna, sino a través del respeto y la confianza que se había ganado. La paz en su vida era palpable. La desesperación y el miedo eran recuerdos lejanos, reemplazados por una sensación de seguridad y pertenencia que nunca había conocido. La prueba de que la bondad, a veces, es recompensada de formas inesperadas. Felipe, por su parte, era un hombre transformado. Aprendió a salir antes de la oficina, a apagar el móvil durante la cena, a estar presente. Pasaba las tardes en el jardín con Lucas y Rosa, reaprendiendo a ser padre. La presencia tranquila y la sabiduría simple de Rosa lo guiaban, enseñándole a conectar con su hijo de una manera que había olvidado. No eran una pareja, pero formaban una familia, una unidad inusual, construida sobre las cenizas de una tragedia y forjada en el coraje y la confianza mutua. La mansión, antes un frío mausoleo, ahora resonaba con las risas de un niño y la conversación tranquila de dos adultos que habían encontrado en el otro una forma de curación. La escena final, sin embargo, tiene lugar lejos de la casa soleada de Rosa y del jardín tranquilo de Felipe. En un oscuro y caro bufete de abogados, con paredes forradas de libros de derecho que parecían amenazantes, Adriana, el rostro ya no radiante, sino endurecido por el odio y la humillación, se sienta frente a un abogado de reputación dudosa. Ya no vestía de alta costura, sino un sobrio traje sastre, su nuevo disfraz de víctima preocupada. Desliza una gruesa carpeta sobre la mesa pulida. Estuve casada con Felipe durante 2 años, dice, la voz un silbido venenoso. Lo sé todo, sus negocios, sus enemigos, su inestabilidad emocional desde la muerte de su primera esposa. El abogado hojea el dossier, los ojos brillando con la promesa de un escándalo monumental y de honorarios astronómicos. ¿Qué quiere, señora?, pregunta ya oliendo la sangre y el dinero. Adriana sonríe, un gesto feo y sin alegría que no llega a sus ojos. Quiero justicia para mi hijastro. La mentira es dicha con una convicción escalofriante. Felipe, en su estado de luto inestable, ha puesto al niño, que necesita cuidados especializados, bajo la responsabilidad de una limpiadora sin formación y con un pasado cuestionable. Eso es negligencia. Estoy preocupada por el bienestar de Lucas. Quiero su custodia. La amenaza era clara. La guerra no había terminado, solo estaba entrando en una nueva fase, más sucia y más pública. ¿Y tú? ¿Crees que un acto de justicia puede realmente borrar una injusticia o solo crea un nuevo campo de batalla? Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con aquellos que creen que la verdadera fuerza reside en proteger a los indefensos.